Bueno, la semana pasada ustedes habían conformado 6 grupos, supongo que van a ser los mismos. Lo que estoy viendo, Daniela y Laura, la semana pasada ustedes no estaban ustedes van a trabajar juntas para armar un grupo entre ustedes dos en la conformación Sí, de la profe. unidad. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces sería un grupo más, 7 grupos. A ver. Básicamente, antes que yo, mientras tanto voy armando los grupos, sigan trabajando en la unidad didáctica, vean por qué lugar están, y si ya pueden empezar a hablar de metodología, mejor. Pero tengan en cuenta esto de que para poder definirlo bien van a tener que leer el material que está en la plataforma, ¿sí? Pero pueden ir hablando algunas cosas o definiendo cosas que no tenían definidas la semana pasada. Ariel, Jeremías, Matías y Agustín, ¿está bien ese grupo? Sí, profe. Agustín Trejo, Ariel Salazar. Bueno, Matías San Martino no está, ¿no? No. Jeremías Ruiz y Ariel Salazar, entonces. Esperen que lo encuentre Ariel. Acá está. Otro grupo, Ivana, hoy no está, ¿no? No, estamos Salazar y Sonoesa. Bien, Antonella y Cianela. Espera que te encuentre. Acá está. Gonzalo, Jerónimo, Fabricio y Nahuel. ¿Está bien ese? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Jerónimo, Gonzalo Rubilar, que no volvió. Acá estás. Nahuel y Fabricio entró o no. ¿Estás por ahí? No. Los Ramírez. Trabajo, parece yo. ¿Cómo? Que No, no está lo en veo. el trabajo. Sí, sí, me di cuenta. No sé si se habrá conectado. Bueno, el otro grupo, el de los Ramírez, no se enojen, pero están todos juntos. Y Francisco, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Florencia, Nicolás y Anto Ulloa hoy no está. Tanto. Pero no está hoy, ¿no? Sí, profe, estoy. ¿Dónde estás? Ah, ahí te vi, perdón. No dije nada. Gabriel, Jairo y Jorge. Sí, profe. Y me queda Dani, Daniela y Laura. Y esperen que adivino. Admitir. Ahí van. Por 3.
Gracias. Buenas. Buenas, Buenas. profe. ¿Cómo van? Queríamos preguntar porque no entendimos bien qué es lo que teníamos que hacer. Bien, a ver. Seguramente. ¿Por qué lugar van ustedes? De la unidad 10. Nosotros llegamos a redactar contenidos y propósitos. No sé Bien. si se acuerda que la última vez, perdón, propósitos y objetivos. Los- La última vez los revisamos uno por uno. Sí, sí, está bien. Ahí. Llegaron hasta la redacción de los objetivos de cada una
de la unidad didáctica y los propósitos ya están. Bueno, ahora va a ser complejo que lo puedan elaborar del todo hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque los criterios metodológicos o cómo voy a decir yo voy a enseñar, van a requerir que ustedes lean el material que está en la plataforma previamente, ¿sí? Pero pueden empezar a charlar esta cuestión de que, con respecto a los contenidos que ustedes tienen en la unidad didáctica, ¿cuáles serían las formas que les parece, si serían formas más conducidas o más ligadas a la resolución de problemas, o más ligadas a la exploración, o todas al mismo tiempo, ¿sí? Porque justamente esta cuestión de seleccionar el modo de enseñar tiene que ver mucho con los contenidos también. Si ustedes, no recuerdo cuáles son los contenidos que seleccionaron. Nosotros seleccionamos juego motor. Bien. Entonces, básicamente va a tener que ser una forma un poco conducida por esta cuestión de cómo voy a plantear las consignas, pero también dentro de los juegos va a haber instancias exploratorias y de resolución de problemas, seguramente. Sí, y además hay un propósito que está destinado a la invención por parte de ellos de juegos. Entonces por ahí es como Bien. más exploratorio también. Bien, entonces empiecen a charlar en eso, empiecen a ver cómo podrían ir plasmándolo en la unidad didáctica. No es que tengan que redactarlo definitivamente hoy, ¿sí? Porque es como yo les digo, van a tener que leer un poquito el material primero. Pero si el contenido es ese, no hay mucha vuelta. Van a tener que recurrir más a las formas exploratorias, a la resolución de problemas, a las formas creativas, ¿sí? Van a tener que ir por ese lado. Tómenselo así como una instancia de charla, no es que tengan que producirlo hoy definitivamente. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, profe, gracias. Me voy a otro grupo porque me están llamando. Profe, Acá estoy. ahora sí. Ahí está. Bueno, queríamos preguntarle. Opa, están grabando la reunión. A ver. Queríamos preguntarle, o sea, ¿qué hacemos ahora en relación a que no sé quién es, a UFO? Nosotros ya tenemos, claro, ya tenemos los contenidos, propósitos y objetivos de la unidad didáctica. Claro, ahí está. Tenemos esas Contenidos, tres cosas. propósito, objetivo. Y Bien. ahora estábamos anotando el objetivo de la clase, que era lo que nos había pedido que Sí, le está digamos. bien. Bueno, miren, tienen dos caminos. En realidad, yo seguiría por esto que ustedes están planteando la secuenciación dentro de las clases, porque está bueno, porque además es parte de lo que van a tener que presentar en el práctico. ¿Por qué? Porque de la metodología, ustedes, para poder elaborarla conscientemente, van a tener que leer primero el material, ¿sí? Que está en la plataforma. Lo que sí pueden ir haciendo, si les queda tiempo antes que nos volvamos a juntar todos, es, de acuerdo a los contenidos que ustedes plantearon, ¿qué criterios metodológicos les parece que podrían ir asumiendo? Si cosas más conducidas, o exploratorias, o de resolución de problemas, ver o aspectos más globales, vean por qué lado les parece. Si yo ahí estoy viendo los contenidos, son de capacidad perceptiva, vivencia, identificación, reconocimiento y de esquema corporal. Viendo esos contenidos y sabiendo qué es nivel inicial, yo creo que deberían orientarse más hacia la cuestión de la exploración y la resolución de problemas.
Obviamente que va a haber aspectos de las clases conducidas también, ¿sí? Esto no es que ustedes se tengan que parar preponderantemente en un lugar, No, pero solo, claro. para que lo empiecen a charlar, ¿sí? ¿Qué cosas les parece que podrían hacer de manera exploratoria? ¿Qué cosas les parece que podrían hacer desde la resolución de problemas? Pero en primera instancia me parece bueno que continúen con lo que estaban haciendo, ¿sí? Ok. Ok. Solo, o sea que solo por hoy, digamos, veríamos las metodologías. Claro, porque ustedes están avanzando ahora en un aspecto importante que es justamente esto de hacer la secuencia de los objetivos por clase, ¿no es cierto? Y si les queda tiempo, charlen esto de la cuestión de las metodologías. ¿Qué les parece? ¿Por qué lado podrían ir? ¿Sí? ¿Cuál les parece que sería el criterio preponderante que podrían asumir? Y cuando hablo de criterios preponderantes, no quiero decir que tenga que ser solamente uno. Puede haber momentos de la clase en que sean conducidos, momentos que sean de más exploración o momentos que sean más orientados hacia la resolución de problemas. ¿Sí? Vayan charlándolo como para ver, luego de la lectura del material, cómo lo podrían ir elaborando. Listo, profe. ¿Sí? Buenísimo, profe. Gracias. Sí, sí. Gracias, profe. Cualquier cosa me llaman, yo me voy a otro grupo. ¿Sí? Ok. Listo. Dale. Gracias. Así que cuidado con lo que dicen, porque están siendo grabados. No. ¿Se puede borrar esa parte, profe? Sí, yo borro todo después. Después lo edito. ¿Cómo van? No entendieron De nada de 10 lo que más, había que hacer. de Profe, 10 el más IVA, material profe. no lo encontramos en la plataforma. ¿Cuál sería? ¿O es el Power? Es un PDF en la clase 6. Ah, Profe, consulta. Dale. La consigna ahora para sumarle al trabajo práctico Sí. sería elegir el modelo que vamos a usar y qué tipo de método. Y básicamente sí, Francisco. Pero eso va a requerir que lean previamente. Por ahí no lo van a poder definir del todo hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque para empezar ustedes deberían ir charlando de acuerdo a los contenidos que seleccionaron, que yo no recuerdo cuáles son. Sí. ¿Qué criterios metodológicos les parece que tendrían que ir asumiendo? ¿Sí? Si cosas más conducidas o aspectos más ligados a la exploración o la resolución de problemas. Como primera instancia, no es necesario que lo definan del todo hoy, ¿sí? Pero tendrían que ir charlándolo y viendo por qué lado. Por ahí veo que tienen contenidos de ESI, ¿sí? De qué manera los propondrían. ¿Me explico?
pero sí o sí va a requerir que lean el material previamente. A ver, Sí, obvio. a ver por dónde andaban. Contenidos ya los tienen. Esquema corporal, vivencia y práctica corporales expresivas que impliquen formas de... Bueno, miren, si ustedes plantean este contenido, el último, va a ser muy complejo que lo hagan de manera conducida, ¿sí? Ustedes pueden plantear, pero esto va a requerir de cuestiones mucho más creativas por parte de los alumnos. ¿Me explico? Claro, eso charlábamos con los chicos recién. Claro. Vayan charlándolo en primera instancia, ¿sí? No es necesario que lo definan ni que lo elaboren hoy, pero sí que vayan viendo por qué lado pueden ir, cuál les parece que va a ser lo preponderante, porque de cualquier manera, ustedes tengan en cuenta que en cada clase seguramente que van a tener momentos conducidos y momentos mucho más libres, exploratorios o de resolución de problemas, ¿sí? De cualquier manera, eso no quita que haya una visión general más ligada a un aspecto que al otro. Claro, lo que charlábamos hace un ratito es como la postura que tiene cada uno, que coincidimos todos que vamos más por el lado del modelo constructivista. Bien, entonces, a partir de ahí, ¿qué tipo de metodología podría utilizar? ¿Sí? Y no es que tengan que centrarse en una. Pueden hacer mención también que si bien ustedes se paran desde el constructivismo, hay momentos en que van a ser conducidos por determinadas circunstancias, ¿sí? O por, supongamos, los inicios de las clases. Bueno, ustedes más o menos tienen que ir diagramándolo, ¿sí? Ya es un poco más complejo lo que tienen que hacer hoy que con respecto a lo que venían haciendo antes. ¿De acuerdo? Entonces, profe, sería como ir definiendo que, según el contenido, qué métodos vamos a ir utilizando. Sí, eso en segunda instancia, porque en primera instancia ustedes tienen que hacer mención cómo conciben a este niño, si un sujeto activo en el aprendizaje, y a partir de ahí si se van a parar más desde el constructivismo o desde el conductivo. Y una vez que tenga definido eso, bueno, a ver, por este motivo, voy a utilizar más el método de resolución de problemas o exploratorio que el conducido. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir. Si uno tiene, por ejemplo, una postura conductista y el currículum me dice vivencia, exploración. Y ahí hay un problema. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el diseño curricular está planteando una forma de enseñar. ¿Sí? Ustedes no se olviden que están trabajando en este momento para diseñar una planificación para nivel inicial. Por lo tanto, ese diseño curricular habla de ciertas formas, tiene una propuesta mucho más abierta y flexible. En ese caso, un profe, por ejemplo, como vos me estás diciendo, va a tener conflictos, porque va a tener conflictos entre lo que el diseño curricular le está marcando de alguna manera y su forma de trabajar. ¿Qué es lo que va a preponderar definitivamente? La forma de trabajar del profe. Es así, con eso no hay vuelta. Pero de cualquier manera, por más que uno o se oriente más hacia las cuestiones conducidas, tiene que saber que está enseñando dentro de determinado marco curricular. Es mucho más fácil la coherencia. Si vos pensás de esta forma y el diseño curricular también lo dice, es mucho más simple, ¿sí? No va a haber tensiones entre una cosa y otra. Pero en definitiva termina siendo una decisión del profe. Básicamente es eso. ¿Y hay alguien, profe, por ejemplo, que controle si se están dando los contenidos bien y demás? Porque yo me acuerdo que mi profesor era mi profe con nosotros y nadie no más. sé, nadie controlaba la clase ni nada. No, básicamente los
las formas de control no están plasmadas, no existen. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros vamos a estar dentro de instituciones que van a estar conducidas no por profes de educación física, ¿sí? Van a estar planteadas van a estar conducidas por personas formadas desde otro lugar, ¿sí? Supongamos, si vas a estar trabajando en una escuela primaria, básicamente todas van a ser maestras, ¿sí? Y no tienen una formación específica en la educación física. Eso no quiere decir que no tengan cosas que aportar y cosas que decir. Pero básicamente es como vos decís, el trabajo del profe es muy solitario. Y si vos, a ver, te lo voy a decir de una manera muy clara. Si el profe decide ser un chanta, es muy complejo, chanta en el sentido de no enseñar nada o ser desorganizado en su planificación, básicamente no va a haber nadie que te lo diga. Por eso pasa mucho más por una cuestión de cada uno. No sé si se entendió, pero traté de ser lo más claro posible. Sí, sí, sí. Queda es la responsabilidad del profesor de enseñar lo Sí. que corresponde. Sí, lamentablemente es así, porque deberían estar las instancias de institucionales, pero por lo general no es de esa manera. Bueno, traten de ir avanzando en lo que puedan, ¿sí? Pero va a ser más un trabajo de la semana que de hoy, me parece. Profe, después nos explicás a todos lo del trabajo número 3. Sí, Evaluativo. antes que se vayan todos, nos juntamos de nuevo y ahí lo explico bien. Bueno, gracias. Buenísimo. Gracias, profe. Adiós. Lectura fácil, pero... No. Profe, teníamos una pregunta. Buenas. Bueno, hagan nomás. ¿Le mostramos la pantalla? Sí, mejor eso. Eso Dale. fue lo que entendimos. O A sea, ver. como usted dijo que nos hacía falta leer todavía, Sí, hicimos eso. dale, a ver. Y no sé, se nos muestra antes. Ahí, 17/9. Sí. Ahí se ve. Como que fuimos escribiendo según lo que Sí, usted fue Nico. diciendo. A ver, tarea, definir formas de enseñar y elaborar criterios metodológicos. Concepción del sujeto que aprende, ligada al constructivismo. Saberes previos, acervo motor básico. Recursos, disponemos de mucho material. Método, corriente en la que identificamos nuestras clases. No sabíamos cómo se escribe eso, por eso le pusimos No, está métodos bien. a corrientes. A ver, acá no hay una manera cerrada, ¿sí? Partamos de esa base. ¿Por qué? Porque no tiene esto un formato como lo puede tener un propósito o un objetivo. Básicamente ustedes van a tener que ir desarrollándolo o con un mismo texto o por ítems, ¿sí? Ustedes seleccionaron acá ir haciéndolo más como parcializado, pero está bien. Constructivista y conductista. Bueno. Las primeras clases son más del tipo de libre exploración y las de iniciación, bien, entiendo por qué ahora me acuerdo, ustedes tenían seleccionado gimnasia. A los gimnásticos son más de tipo asignación de tareas, yendo de lo analítico a lo global. Bien. Acá ustedes fueron más o menos por el camino correcto, por el tipo de contenidos que tienen, ¿sí? Además de lo de gimnasia, me parece que había algo de esquema corporal, ¿puede ser? No recuerdo bien. Claro, eso era al principio. Bien. Después enlazaba con iniciación. Bien. Lo que pueden hacer mención, porque, a ver, cuando uno lee constructivista y conductista, es como que hay una contradicción entre una cosa y la otra. Sí, lo que pueden hacer mención es que para determinados grupos de contenidos
van a tener posturas más flexibles, abiertas, ligadas al constructivismo, ¿sí? Pero por la selección de contenidos de la unidad didáctica, que incluyen aspectos de la gimnasia, esas clases en particular van a ser más conducidas, porque, a ver, uno en definitiva tiene que tener una de las dos posturas, tiene que tomar posición en esto. Eso no significa que por determinados contenidos yo voy a tener una postura un poco más conducida en otros aspectos, ¿sí? Básicamente lo que tienen que ustedes es justificar esto. ¿Por qué van a ser clases más conducidas desde lo gimnástico? ¿Me explico? Sí, profe, esa es la duda que teníamos. Sí. De cómo expresar eso, de que parte va a ser constructivista y lo que es la iniciación en la gimnasia sí o sí tiene que ser conductista, porque vos no podés mandar al niño a que explore y no, porque se va a romper el cuello, se va a romper la cabeza. Exacto. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que ser consciente que si bien mi postura, como ustedes mencionaron arriba, va a ser mucho más ligada al constructivismo, por esta cuestión de los contenidos en particular, voy a tener que recurrir a cosas más conducidas, ¿sí? Lo que yo no pondría, chicos y chicas, es lo de la asignación de tareas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que la asignación de tareas básicamente es separar por grupos y que cada uno de estos grupos de manera autónoma realice determinada cosa, ¿sí? Y no es una forma de trabajo que se pueda llevar adelante en nivel inicial. Es muy complejo, ¿por qué? Porque requiere de un grado de organización, de cada grupo se organiza de determinada manera en un determinado lugar específico. ¿Esta era que el Power decía de 2 a 13? Sí, Mejor. exacto. Me había olvidado. Por eso. Pero como una primera charla que ustedes tienen está bueno, ¿sí? Después, con la lectura del material, a lo mejor pueden enriquecer bastante lo que van elaborando en primera instancia. Profe, porque el material así como lo fuimos hojeando como para saber más o menos qué escribir, y en los cuadritos azules decía, dentro del conductismo, mando directo o asignación de tareas. Sí. ¿Tiene que ser sí o sí mando directo? No, porque ustedes están hablando también acá del modo analítico y el global, ¿sí? Que está mucho más ligado a cuestiones conducidas. Lo que pasa, Florencia, es que, a ver, esto no es que, si bien ustedes van a tener un modelo de referencia ligado al constructivismo, al modo de llevar adelante nuestra práctica, vamos seleccionando determinados métodos de acuerdo o a las actividades o a los contenidos, ¿sí? Esto de mando directo va a estar presente en las clases, porque en determinado momento ustedes van a conducir determinadas actividades. O en determinado momento van a dejar que los alumnos exploren o resuelvan problemas. Y no significa que yo me corra de mi posición inicial. ¿Por qué? Porque tengo que ser consciente, como hablábamos con lo de la gimnasia, que no puedo recurrir a cuestiones exploratorias en la gimnasia. De cualquier manera no se apuren, porque lean el material tranqui, no lo tienen que definir hoy esto. Leanlo tranquilos, en profundidad, vayan más a la parte, en lo de mando directo, ahí se muestra una generalidad de los métodos. Luego vayan a la parte de nivel inicial y va a ser más claro por ahí en la forma en cómo pueden plasmarlo, ¿sí? No sé qué hora Profe, es. entonces ahora y 16. Ah, bien. ¿Qué hacemos? ¿Leemos cada uno por nuestra cuenta? No, terminen de dar un bosquejo a esto, en primera instancia no les queda mucho tiempo, porque 20 volvemos, ¿sí? Así les cuento en definitiva del práctico.
vean, denle una forma a esto, si pueden aportarle algo más, y luego ya vamos a estar volviendo, no les va a quedar mucho más margen, ¿sí? Me voy a otro grupo. En un ratito nos juntamos todos. ¿Me apareció? Acá estoy. Hola, Hola, profe. profe. ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Bien. ¿Qué andan haciendo? Nosotros, profe, estábamos leyendo un poco, como no estuvimos en la clase y yo no había revisado, Bien. así que estábamos viendo por... Ah, se pusieron a leer el material. Pero leímos el material y vemos más o menos cómo es la unidad didáctica. Bien, ¿ustedes hasta dónde habían podido avanzar en esto? Este trabajo no sabíamos que estaba. Estábamos viendo las correcciones que nos hizo del trabajo 2, Ah, pero tenemos que volver a subir. no, sí, tiene algunas cositas. Pero, Queríamos más o profe, menos si nos podía de orientar. este trabajo nosotros como no subimos, no habíamos avanzado. Nada. Por eso estábamos, claro, Bueno, por eso entonces estábamos paren. mirando ahora. No se apuren entonces, porque esto es parte de la unidad didáctica. Ustedes tienen que arrancar en principio por la selección de contenidos de la unidad didáctica, ¿sí? Vayan para atrás, vayan a la clase anterior o la anterior, y arranquen por decir, bueno, a ver, en esta unidad didáctica nosotros queremos trabajar estos contenidos, ¿sí? Van a tener que tratar de avanzar en eso durante la semana. Sí. Así, en la selección de contenidos, en la definición de los propósitos de la unidad didáctica y los objetivos. Ya con esa base, si la tienen para la semana que viene, ahí van a poder empezar a trabajar en esto de la metodología. Pero arranquen por el principio porque si no se les va a complicar mucho. Profe, y en Sí. cuanto a cómo